10:43 es martes, es día de biografías. Por eso recibimos a Fernando Mele en su segmento Biografioski. Biografioski, sí, estamos en Biografioski promediando ya el mes de los rusos, Claro. anticipándonos al mundial que se viene. Nos quedan 2 biografías rusas. 2 biografías rusas. De mera casualidad fuimos haciendo cronológicamente. Comenzamos con el primer zar, con Iván el Terrible. Sí. Continuamos con algo de cultura, con Tolstoy, ahí por mediados del siglo XIX. Y hoy seguimos en el siglo XIX, principios del XX, hablando de Grigori Yefimovich Novik, nacido el 10 de enero de 1869, ahora les voy a decir quién es, por supuesto, en Pobrovskoe, en Siberia Occidental. Tuvo una infancia típica de campesino. Imaginemos un pueblo en el medio de Siberia. Nació el 10 de enero, imaginemos el frío que hacía en Siberia el 10 de enero. Típica aldea campesina rusa, muy pocos habitantes, hoy en día tiene 1200 y algo. Se dice que era bastante violento de niño, el pequeño Grigori, casi salvaje, pero a su vez el niño decía que la Virgen María lo llamaba por su nombre y que le hablaba. Le decía Grigori. Le decía Grigori. Grigo. Realizaba algunas predicciones con un nivel muy alto de acierto, y es por eso que empezó a hacerse conocido en el pueblo, más allá de que, como todo el pueblo, era analfabeto, había abandonado la escuela a los 8 años y se dedicaba a trabajos en el campo. Estoy investigando un poco. El pueblo, hoy, tiene 1500 habitantes. Sí, tiene 1200, 1500 y pico, sí. ¿En aquel momento? Nada, nada, absolutamente nada. Comenzó de adolescente a juntarse con algunos amigos de no muy buenas influencias, junto a los que comenzó a robar y a beber. Empezó a tomar alcohol, empezó a hacer algunas picardías juveniles. Las juntas que valen la pena. En alguna ocasión robó unos caballos, Grigori. Lo descubrieron, pero fue perdonado y no fue condenado por la fama esta medio mística que tenía. Por esos años entró en contacto con una secta que había sido condenada por la Iglesia Ortodoxa Rusa por herejía, llamados los Tlist, o los flagelantes. Este grupo creía que la verdadera fe debía ser algo de dolor, por lo que usaban elementos de autotortura, por eso el nombre de los flagelantes, pero también usaban el sexo y el alcohol como hilo de conexión con Dios. Creían que había que pecar mucho para que el pecado de la tierra se vaya. Una gran excusa inventaron. Y es así cuando le ponen el nombre con el que se lo conoce posteriormente: el depravado, el pervertido, o en ruso, Rasputny, o como lo conocemos hasta la actualidad, Rasputín. Y ese es el personaje de la mañana de hoy. En 1887 se casó con Praskovia Fyodorova y es nombrado líder local de los flagelantes. Sus vecinos empiezan a mirarlos un poco mal porque... Rasputín suena, sí. Claro. Porque... Híbridos tiene una canción que se llama Rasputín. Rasputín Hey Jude. Y fue luchador en Titanes en el ring. También era un barbudo, ¿no? Claro. Tenía una barba larga, se vestía siempre de negro, un personaje de un aspecto muy particular. Empezaron a mirarlo mal porque después de cada celebración religiosa se hacían unas orgías y se consumía una cantidad de alcohol que descontrolaba un poco el pequeño pueblo. ¿Por qué lo miraban mal? Y porque no les gustaba mucho. Y esto comienza a llamar la atención nuevamente de la Iglesia Ortodoxa, que decide tomar cartas en el asunto. Muy envidiosa. Sí, comienzan a perseguirlos. Y en una de esas persecuciones, Rasputín es detenido y le dicen: flaco, tenés que rajar del pueblo. Por lo que en 1892 se convierte en un mendigo, en un trotamundos, y sus viajes lo llevan a conocer Rusia, Grecia, Tierra Santa, anda vagando todo por ahí, por Asia Occidental. Comienza a practicar el hipnotismo, era un gran orador, empieza a hacer como si fuese la carrera de monje, digamos, aunque nunca termina de recibirse. Tenía unos ojos celestes muy llamativos, pero sobre todo, dicen, una mirada muy penetrante que lograba cautivar a aquellos interlocutores que se cruzaban con él. Decíamos que era un hombre alto, era muy flaco, tenía una barba muy prominente, pelo largo, un aspecto muy desarreglado, pero era muy llamativo. Luego de 10 años de viaje decide volver a Rusia, mendiga por los campos y los campesinos le ofrecían alojamiento y comida a cambio de diferentes curaciones, era algo así como un brujo. Llega a la capital rusa, que por entonces era San Petersburgo, en 1903,
y se va a vivir a una pequeña habitación ahí medio perdida mientras sigue con su labor de curandero y empieza a ayudar a la gente más necesitada de la ciudad. Los campesinos a los que había curado en su trayecto hacia San Petersburgo empiezan a viajar a San Petersburgo para visitarlo y es por ello que empieza a llamar la atención y empieza a hacerse un poco conocido en la ciudad. Decíamos, era algo así como un brujo, tenía visiones, predecía el futuro, hacía hipnosis, curaba enfermedades algo extrañas, y es así que empieza a tener cierta fama en San Petersburgo, lo que lo lleva a conocer al inspector de la Academia de Teología de San Petersburgo, Monseñor Teofán, y es así que no solo empieza a vincularse con los pobres, sino con algunos miembros poderosos de la sociedad de San Petersburgo. Empieza a rumorearse por todos lados que tenía poderes curativos, que tenía facultades de predicción, pero también llamaba la atención estas orgías y estas depravadas fiestas plagadas de sexo y alcohol. Rasputín era el protagonista principal de todas ellas, porque además existe la leyenda de que Rasputín tenía un elemento... No. Sí, estaba muy bien... Decía que estaba de unas dimensiones... Porque uno escucha Rasputín parece que fuera como un diminutivo. Claro, uno se imagina un chiquitín. No, dice que tenía un miembro de unas dimensiones que sus cortejadas parece que quedaban muy conformes. En teoría, si quieren buscarlo aquellos que tienen Google a mano, su miembro está exhibido en el Museo del Erotismo de San Petersburgo. Sí, como que no. Esto es una leyenda. Una leyenda. No, está exhibido, si quieren verlo. No se sabe si es de él o no. De hecho, yo dudaría de si es humano, incluso. Porque está en un frasco de aceituna y lo abarca todo, casi no entra. El zar en aquel entonces era Nicolás II. Sí, en serio, ahora sí, vas a ver. No estamos buscando. Parece de elefante. Justo hoy que estamos con este tema parece de elefante, sí. No, eso no. Señor, eso no es humano. Eso no es humano. No, dicen que el miembro se lo cortaron, lo llevaron primero a París, después apareció en Rusia y que ahora está exhibido en el Museo del Erotismo de San Petersburgo. No me dejas mentir, ¿no? No, pero no puede ser. Elefantiásico. El zar de aquella época era Nicolás II, que estaba casado con Alejandra. Alejandra era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra tenía una enfermedad que era genética y que hizo que tuvieron 3 de sus hijos y que además fue plagando un poco cada una de las aristocracias europeas de aquel entonces, que era la hemofilia. La hemofilia también la tenía uno de los hijos, el primer hijo varón del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, que se llamaba Alexei, tenía hemofilia. Ya alguna vez había convocado ellos dos a un brujo, justamente porque no podían tener un hijo varón, que terminó siendo Alexei, a un brujo francés, que terminó siendo un chanta y lo echaron del palacio, pero para ver si podían curar al niño, los zares convocan a Rasputín al Palacio Real en noviembre de 1905. Vení que tenemos enfermo al pibe, dijeron los zares. Una noche lo convocan, entra en el palacio a escondidas, lo hicieron pasar a una habitación oscura donde estaban solo los zares y el niño en una cama. Rasputín entró, como decíamos, siempre vestido de negro, con su barba bien desprolija, con su mirada penetrante, sus pelos largos. Ingresa, saluda a los zares. Jugar por lo visto, nomás que la mirada así. Y enseguida les dice, el zarevich tiene hemofilia, la enfermedad. Esta enfermedad era un secreto de Estado, nadie sabía que tenía eso, por lo tanto ya empezamos bien. Lo saluda, les pide inmediatamente ponerse a rezar al lado del niño, se arrodilla al lado de la cama, se pasa 1 hora rezando al lado de la cama, y el niño lentamente empieza a incorporarse y a mejorar. Nada podían hacer con la enfermedad del niño, por lo tanto ya empiezan a tomarlo bien, se sorprenden para bien de Rasputín. Le sugirió Rasputín a la zarina, a la mujer del zar por supuesto, que de allí en adelante se abocara a Dios y a la Virgen y que suplicara de rodillas por su hijo. Ella era muy creyente, muy devota, por lo tanto empieza a verlo a Rasputín casi como un santo. Y el zar por su parte escribe al día siguiente en el diario: he conocido a un ser maravilloso, sin dudas es un regalo de Dios, es un enviado de Dios. Y así es que Rasputín empieza a
no solo a frecuentar el palacio, sino que se muda al Palacio Real para cuidar al pequeño Zarevich que tenía hemofilia. Después de un tiempo le dieron un cargo público con cierto poder e influencia en el gobierno. Sí, ahí ya está. Y Rasputín empieza a tener... Se acabó el... Y ahí Rasputín y Alejandra empiezan a tener una relación muy cercana, se pasan muchas horas hablando en privado, no sabemos qué tiempo que hacían, pero empiezan a tener una relación muy personal. Además... Hoy no te baja de ministro, Rasputín. No, ni loco. Además, el niño, el nene, el Zarevich, Alexei, cada vez que estaba con Rasputín se curaba. Entonces, nada lo curaba al pibe. Rasputín lo curaba, venga Rasputín con nosotros. Empiezan a tomarlo casi como un santo. Empezó a tener en la corte rusa una repercusión muy importante. Raro porque era un hombre, decíamos, muy desarreglado, de aspecto feo, sucio. De hecho, decía que él estaba muy orgulloso porque una vez se cambió la ropa interior recién a los 6 meses. Sí, era un hombre que no estaba orgulloso de no bañarse. En la barba le quedaban los restos de comida y no se los sacaba. Sí, un hombre desarreglado. Un desastre. Imaginemos ese desastre dentro de la corte rusa, todos muy prolijitos. Raro, tal vez eso era lo que le llamaba la atención. Empieza a tener un vínculo muy especial con las mujeres de la corte. ¿Pero cómo fue? Él organizaba orgías muy grandes, las mujeres lo iban a visitar. Pero con ese aspecto tan desarreglado. Y bueno, algo tenía. Y tenía una... algo tenía. Tenía una... Les dije. Chicos, con ese aspecto, yo te dije. No te puedes hacer. No, claro. No, tenía... Era la mirada penetrante, seguramente. Claro. Seguro. Esa es la mirada que tenía. No. Pero también, por supuesto, había muchos que estaban en contra de Rasputín, que envidiaban su poder, que no creían en él, y que afirmaban que los zares estaban hipnotizados con el monje loco, así lo llamaban, ya que Nicolás II casi que no tomaba ninguna decisión sin consultarlo. Él vivía en el palacio, vivía con todos los lujos, era asiduo de varios prostíbulos de San Petersburgo. Ah, mira. Sí. Cerraba restaurantes a su gusto y hacían los restaurantes lo que él quería. Todos estos temas empiezan a aparecer en los periódicos, lo que empieza... ya está en la periodista. ya tenía la prensa un buchón amarillista. Ya estaba real. Empieza a haber discusiones entre los nobles y los zares. Los nobles iban y le decían al zar, pero mirá lo que está haciendo este tipo acá. Y el zar le decía, pero me cura el pibe. Sí, no voy a hacer otra cosa. Y además las mujeres daban chochas. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En un contexto no muy favorable para Rusia, recordemos, en 1905 se da el Domingo Sangriento, una revuelta popular que lleva a que el ejército ruso asesina a más de 200 personas, hay 8.000 heridos, un despelote bárbaro, pero Rusia decide entrar en la Primera Guerra Mundial. Rusia decide entrar en la Primera Guerra Mundial más allá de que Rasputín no puede influir sobre Nicolás y decirle no entres, porque estaba convaleciente Rasputín porque una prostituta lo había acuchillado. Mira. Lo acuchilló porque no le había pagado, qué sé yo, entonces fue y lo acuchilló. No pudo convencerlo, entra en la Primera Guerra Mundial, terminan muriendo más de 3 millones de soldados rusos. Es decir, estaba el mito de que era inmortal Rasputín. Y ahora vamos a ver si no lo era. Ajá. Ahora vamos a ver si no lo era. El zar decide irse al frente de batalla, por lo que deja a Rasputín a cargo del gobierno. En realidad la deja a ella, a la zarina Alejandra, a su mujer, pero el que tomaba las decisiones al fin y al cabo era Rasputín, porque ella no hacía nada sin consultarlo. Y lo primero que hace es, cuando tenés rivales, ¿qué haces? Todos afuera. Cuando toma el gobierno, todos los rivales de Rasputín afuera. Algunos opositores sugirieron que Rasputín podía incluso ser un espía alemán infiltrado. Y el presidente de la Duma era el parlamento que se creó luego de aquella revuelta que mencionamos de 1905, el presidente se llamaba Rodzianko, afirma en una de las sesiones, si yo no fuese tan mayor, dice él, yo mismo mataría a Rasputín. Esto empieza a que la Duma lo aplaude de pie, por lo que la vida de Rasputín empieza a correr cierto peligro. El tema es que estaba protegido por la policía imperial rusa. Entonces, ¿cómo lo matamos? ¿Qué le gustaba mucho a Rasputín? Las minas. Claramente. Es por eso que Félix Yusupov, que era uno de los nobles, usa como carnada a su propia esposa, a Irina Alexandrova. Irina le envía una carta a Rasputín diciendo, te espero en el palacio para... Empieza a seducirlo de tal manera para una cena, el 16 de diciembre de 1916. Bien. Lo recibe Yusupov, este noble, mientras que en el piso de arriba del palacio
estaban esperándolo todos los nobles para que les dé la noticia de que Rasputín había muerto, de que finalmente había podido matar a Rasputín. Él lo recibe, le dice que su esposa está atendiendo a otros invitados, por lo que lo invita a un salón donde había un agasajo de comidas enormes, le convida vino dulce, para empezar a tentarlo un poquito. Mucho vino, mucha comida. Resulta que todas las comidas que le ofrece estaban envenenadas con cianuro. Lo mató. Sin embargo, el cianuro o los efectos del cianuro se contraponen un poco con la glucosa. Tanto vino dulce hizo que el cianuro no le haga efecto. Por lo tanto, cansado de que no muera luego de todo el cianuro que le había puesto, Yusupov le pega un tiro en el pecho. Rasputín cae y Yusupov sube a decirle a los nobles, a sus amigos que lo estaban esperando: finalmente he podido matar a Rasputín. Cuando bajan, el cuerpo de Rasputín ya no estaba. Primer dato de pseudo-inmortalidad. Siguen el rastro de sangre, van a los jardines del palacio y ven la figura de un hombre alejándose, medio tambaleante, en medio de la oscuridad. Por lo tanto, Yusupov decide vaciarle todo el cargador que tenía, en lo que le restaba en el arma, le vacía todo el cargador en la espalda, y ahí que Rasputín cae tendido en el piso. Lo levantan, hacen el río que estaba junto al palacio, el río Neva, que estaba ahí cercano al palacio, estaba con la superficie totalmente congelada. Diciembre, imaginemos diciembre en pleno San Petersburgo, tremendo. Estaba congelada la superficie, como suele suceder en aquel entonces. Hacen un agujero en la superficie helada del río, tiran el cuerpo de Rasputín, que es encontrado al día siguiente. Rasputín no murió por los disparos, no murió por el cianuro, sino que murió ahogado. Hay una imagen del cuerpo de Rasputín con los brazos levantados, es decir, que intentó luchar para romper